Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Cine que no ves, el podcast más ameno de la radio escucha peruana. Eh, Hoy día tenemos un nuevo tema de conversación, hoy día vamos a hablar acerca del cine peruano. Y antes que nada, quería presentarles, aunque bueno, ya lo conocen, a mi querido amigo Elías Paguacho, que creo que tiene unas palabras para decirnos antes de comenzar con el real deal. Sí, hola Nico, ¿qué tal? Esto es Cine que no ves podcast. Solo para recordarles a todos que estamos en Spotify y también estamos en YouTube. Primero, antes de iniciar con el tema de fondo, que es el cine peruano, que es un tema que habíamos dejado picando la semana pasada o el episodio pasado, queremos agradecer a toda la gente que nos estaba brindando su apoyo a través de Instagram, que es básicamente nuestra principal red social. También escribiéndome a mí, al privado, a Nico, amigos míos que me han estado apoyando y me han dicho que les ha gustado mucho el podcast, que de hecho lo han escuchado completos, muchos de ellos, que no pensaron que iban a llegar a los 45 minutos, pero lo hicieron. De hecho me han dado bastantes comentarios, feedback que es súper útil para nosotros, que ya lo hemos compartido con nuestro staff de marketing, o sea, nosotros, y ya lo filtramos y lo vamos a, obviamente los vamos a tener en cuenta para el desarrollo de los siguientes episodios de este podcast. Entonces, nada, muchas gracias a Sí, todos los que nos están apoyando. Creo que tú también de has tenido hecho, un par de comentarios por ahí. sí, como dice Elías, lo importante ahí es que estamos presentes en Spotify y en YouTube. Entonces, tengo varios amigos que me decían que disfrutaron ver el video porque estaban en esa oportunidad súper tranquilos en su cama o en su sillón haciendo cualquier cosa y nos vieron. Eso fue chévere, pero también para la gente que está chambeando o está haciendo cualquier otra cosa, si es que quiere escuchar música o tener algo en los oídos ameno para escuchar, también cayó a pelo, ¿no? Tengo, por ejemplo, mi amigo Gonzalo me dijo que estaba escuchando el podcast mientras aspiraba a su casa. Eso me pareció lo Ah, caso. es excelente. Entonces, esa es. Muy agradecidos con todo el buen feedback y toda la buena acogida que hemos tenido esta primera semana. Sí, estamos de verdad bastante agradecidos y escuchando y leyendo todos los comentarios que nos estaban mandando. Antes de iniciar otra vez el tema del podcast, solo quería agregar un poquito para que la gente que está escuchando este nuevo episodio y quizás no pude escuchar el anterior o quisiera saber un poco más de quiénes son estos personajes que están atrás de cine que no ves, que están armando esto. Y como mencionábamos en algún momento, nosotros no hemos estudiado comunicaciones. De hecho, nuestras carreras están un poco alejadas de lo que sería comunicaciones, así que cine que no ves, este podcast no es un podcast para hablar como que a comunicadores, o sea, si nos escuchan bravazo, pero no es técnico, no tenemos mucha información, o si la tenemos, no la tenemos a profundidad porque no hemos estudiado esto. Yo he estudiado Derecho, o estudio Derecho, y Nico estudia Administración de Empresas. Entonces, son temas como, o ramas como medio lejanas a las comunicaciones, pero sin embargo, nos gusta el cine y ese es el gusto que nos unió como patas y que nos hace hoy poder hacer este podcast y poder tener la página de Instagram de Cine que no es para compartir lo que sabemos de cine con todos ustedes. Sí, de hecho, como bien dice Elías, yo soy administrador de la Universidad de Lima y él está estudiando Derecho en la Católica. Pero si bien no hemos estudiado cine, como lo dijimos en el primer podcast, ¿no? Hay bastante pasión, hay bastante gusto. Y creo que nuestra universidad, en parte, nos ha inculcado bastante de eso, ¿no? Al menos, o sea, yo te podría decir que en la de Lima siempre hay bastante cultura cinéfila, al menos todos los años en los que he estado, siempre se ha tratado de apoyar ese arte un poco y creo que me he contagiado bastante de eso hoy. No sé si piensas lo mismo de la Cato. Sí, no, de todas maneras, o sea, siempre he pensado igual que la Ulima tiene algo que le falta a Cato, que es el cine que tienen la sala de cine en la propia universidad, en el campus. Eso es algo que envidio bastante de esa universidad. Pero por otro lado, nosotros tenemos el Festival de Cine que organizamos nosotros, Que nuestra también propia. es algo bien grande, es el festival. Sí, obvio. Entonces, creo que ambos se contrapesan y de hecho no es una competencia, simplemente es como que cuanto más instituciones, sobre todo educación privada como son estas universidades, si ambos apoyan con lo que pueden es excelente porque finalmente no es que estemos en competencia, sino que todo suma para que el cine peruano
pueda surgir y pueda ser lo que es ahora, porque ha sido como que el desarrollo del tiempo para llegar a lo que ahorita tenemos como cine peruano. Sí, de Entonces, ley. nada, eso era como lo del inicio de este episodio. Y ahora ya para entrar al tema de fondo, estábamos pensando con Nico cómo íbamos a hacer este episodio de solo cine peruano. Es un tema súper rico, súper interesante, pero también un poco amplio. Entonces estábamos pensando cómo tratamos, cómo marcamos la pauta para tener los segmentos y todo, porque es un tema bastante amplio. No sé si quizás haya 2 episodios sobre cine peruano. Ya iremos viendo en la marcha. Pero para empezar un poco, quisiéramos abarcar este tema con un poco de orden, y como de hecho lo tratan muchas personas, y es como de hecho la educación lo trata este tema a la hora de explicárselo a los alumnos, es la cronología de cómo empieza el cine peruano en los 70 80 y avanzar un poco no sé, por décadas quizás, para entender cómo es que se ha desarrollado el cine. Sí, de hecho ayer nos juntamos a más o menos tratar de trazar esta línea de tiempo, ¿no? Que, o sea, si bien no es tan completa y exacta, sí tiene, creo yo, las cosas que al menos nosotros consideramos como las más importantes, las más resaltantes. Y creemos que, o sea, es bastante rico que ustedes puedan enterarse de bastantes cosas que hasta yo no tenía idea hasta hace un par de días. Sí, de acuerdo. Entonces, para empezar un poco con cómo empieza el cine en el Perú, creo que sería bueno tocar el tema de cómo es que empieza el cine en los demás países, porque no somos el único país que hace cine, como es obvio. Y cómo empieza el cine latinoamericano y cómo empezó el cine también hollywoodense y el europeo. Alguna profesora de cine en algún taller que he llevado me decía, todo cine en cada país empieza contando su historia, es el primer tema. Ellos no te van a contar, su primera película no va a ser una comedia, no va a ser un drama familiar. No, el primer tema que van a hablar ellos es de lo que tienen, es su historia. Y eso es lo que ha hecho el Perú. Digamos que el cine es un álbum de fotografías y las primeras fotos de ese álbum van a ser justamente el nacimiento de esa nación, de ese país, o los problemas como históricos que ha tenido. Entonces, creo que partiendo de ahí podríamos decir que el Perú no es ajeno a ese tipo de inicio de cine en un país como es Latinoamérica, con conflictos sociales por demás. Y podríamos decir que el cine empieza contando nuestra historia y que es algo que ha marcado nuestra historia, al menos en el siglo pasado, del 50 hasta el 99. Creo que es el tema del terrorismo, conflicto armado interno, como quisieran llamarlos los que nos escuchan. Es un tema igual social que se ha tocado bastante en el cine, y de hecho en los 80s y en los 70s ha sido como el inicio del cine. Sí. De hecho, hice un poco de tarea, Elías, si me permites. Investigué un poquito más atrás de eso. No sé si tú sepas. O sea, le metí como unos datitos para decorar el podcast. A ver, No sé si tú sabes cuándo. O sea, según estuve investigando, la primera exhibición peruana cinematográfica fue en el año 1897, pues. wow. Pero el primer largometraje fue Luis Pardo, de Enrique Cornejo, película muda. Y, o sea, de hecho en esa época, imagínate, 1927, o sea, el concepto de cine no era tan popular, pues. Entonces, en realidad las personas que iban al cine en ese tiempo eran, o sea, personas que tenían o mucha plata o extranjeros que ya sabían qué era eso de la experiencia que habían vivido en sus países, ¿no? Claro. Y no sé si más o menos logras como imaginar cómo sería al cine en 1927, pues. No, es una locura, es antes de la Segunda Guerra Mundial. Debe ser ese cine insípido y que todavía no tenía producciones peruanas, y que sobre todo era muy elitista, de todas maneras era elitista, era un cine para De la élite, ley. no podía. Hablando de eso, de lo que mencionas del elitismo, luego como que bajando más por la línea de tiempo, tenemos en 1934 el primer filme sonoro, pues. Se llama Resaca, de Un nombre. Alberto Santana. Y luego como que viene, ya para hacerlo rápido, una etapa de oro, que es cuando se crean la compañía Amauta Films, que
resultó ser como un boom acá en Perú porque lo que hacían, ahí recién empezaron a tomar como las técnicas de México y Argentina. Entonces el cine se empezó a pulir bastante más y junto con eso salieron leyes para fomentar el cine en el Perú, pues, y eso hizo que la competencia sea más alta. Todo estaba yendo muy bien y en 1950 salen personajes como Luis Figueroa con la Escuela Cusqueña, el Cine Club Cusco, y que lo que hacían ahí era en películas como por ejemplo Cuculí, es lo que decías tú, o sea, tratan de plasmar lo que se está viviendo en el Perú. Y en este Cine Club Cusco lo que hacían era hacer documentales y películas acerca de costumbres, más que todo cusqueñas, de pueblos cusqueños bien metidos, para retratarte todo lo que se vivía dentro, pues. Eso me parece bastante interesante, porque calza bastante con lo que tú dices. Sí, sí, de hecho es justamente lo que hace cada país al inicio, marcar un poco su historia a través de las primeras películas que saca. Ahí en 1950 es cuando recién como que sale la televisión en Perú y empieza a ver como ese mix, ¿no? Estaba el cine, estaba la televisión, se hablaba del cine en la televisión y hay como un mix, empiezan a salir personajes famosos que se vuelven actores, lo mismo que vemos hoy en día, ¿no? Pero marca la pauta como interesante porque en 1950 recién, que no ha sido hace mucho, como Claro. que se empieza a pulir mucho más el cine. Y creo que el siguiente punto en la línea de tiempo ya es como lo que habíamos estado hablando ayer acerca del, o sea, de dónde íbamos a empezar la línea de tiempo, y es en la década de los 70, ¿no? Gobierno de Velasco Alvarado, Falta. falta. Claro. Gobierno militar, y el presidente promueve la ley de fomento a la industria cinematográfica, lo cual era bueno porque obviamente había financiamiento por parte del Estado. Las municipalidades ponían los precios a las entradas de cine, los cuales eran muy baratos y eso era medio contradictorio porque no ayudaba mucho a la industria, pero bueno, al fin y al cabo les estaban financiando gran parte del proyecto. Claro. Y surgen personajes muy importantes como por ejemplo Luis Figueroa, Federico García y ese personaje que no queríamos dejar pasar, que es Armando Robles Godoy, ¿no? Armando No sé si Robles. quieres Hacer por ahí acerca de algo. algo. Sí, 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 sí. Armando Robles Godoy, yo creo que si bien has hablado de todo lo que era el cine peruano, cómo inició, digamos que no sé si llamarlo cine peruano en sí mismo, porque estamos hablando de cómo llega la industria cinematográfica y las películas al Perú y a Lima, básicamente, y a Cusco, como lo mencionas. No es que haya producciones de largometrajes peruanos, estábamos siendo bastante incipientes con el tema, con documentales, etcétera. Y alguien que se atreve, uno de los pioneros que se atreve ya a marcar la pauta y a hacer, de hecho, el primero que hace una película en sí misma, un largometraje, y bastante experimental de la forma en que lo hace, y de hecho tiene, me parece que, no sé, 5 o 6 películas, la más conocida de La Muralla Verde es Armando Robles Godoy. Es imposible hablar de cine peruano, de los inicios del cine peruano como largometrajes propios, escritos, dirigidos por peruanos, producidos por ellos, incluso obviamente con ayuda de extranjeros, y no Sí, hablar de Armando Robles Godoy. justo eso te iba a decir. Estoy investigando un poco más y de hecho varias películas de Armando Robles Godoy son co-dirigidas, ¿no? O sea, la película es de Armando, la historia es de Armando, pero la dirigió o con un argentino o con un mexicano, lo cual nos parece súper bien, ¿no? Porque, o sea, como ya lo hemos mencionado antes, me parece, o sea, uno no inventa la pólvora, ¿no? Siempre se va a inspirar de ciertas corrientes, de ciertas personas que, que lo inspiran, ¿no? Entonces, me parece súper importante eso que has mencionado. Eh, y de hecho, una de las películas que mencionaste la tengo justo acá, comprada directamente desde Polvos, y más o menos para que la gente se dé una idea de... Personalmente esta es mi película favorita de Armando Robles Godoy, creo que es como la más mainstream, pero es la que más me gusta. Y les voy a leer un poco de la sinopsis. Es una película autobiográfica, según lo que dice esto, y dice, narra la odisea de Mario, un hombre que lucha por obtener un lote de terreno agrícola en la selva, cerca de la ciudad de Tingo María, con el fin de
de radicarse ahí junto a su familia para dedicarse al trabajo de colonización. Vemos diferentes incidentes de la vida de la familia, desde la llegada a la selva, los conflictos con las autoridades y diversos momentos de la vida de los colonos, hasta el trágico final. Es chévere enterarse de qué se trata esta película, porque volvemos al mismo punto, ¿no? O sea, están contando acerca de la problemática que se vivía en ese momento o tal vez en unos años atrás, ¿no? Muchas de las películas de Armando Robles Godoy, como me pude dar cuenta en el documental este que salió el año pasado, el de La Revolución en la Tierra, que de hecho hablaban del gobierno de Velasco, de los gobiernos militares, y cómo es que existían estos hacendados que dentro de sus casas gigantes, de sus haciendas, vivían un montón de campesinos que trabajaban para ellos, ¿no? Entonces hay muchas películas de Armando Robles Godoy que te hablan de esto y que nosotros pensamos que, o sea, es un capítulo de la historia del Perú que nadie debería dejar pasar, ¿no? Es un capítulo súper valioso. De hecho, hasta el día de hoy se siguen haciendo películas sobre terrorismo y he escuchado bastantes comentarios de gente que se queja a veces, ¿no? Ya paren con el tema, que dejen de hacer películas sobre terrorismo, que dejen de hacer películas sobre el conflicto armado interno. Y en verdad es algo que no debemos olvidar y que las películas justamente están tratando de, como digo, de agregar una foto más al álbum fotográfico del Perú. A que cuando vayamos al álbum fotográfico del Perú, o sea, la filmografía entera del Perú, podemos ver, mira, no se dejó pasar este tema. Si quieres saber más allá de los libros o lo que digan los historiadores, puedes ver una película, porque esa es la historia audiovisual del director, el escritor de esa película y lo que te quiere decir y lo que te quiere contar de cómo él vivió en específico este tema, el conflicto armado interno, del tema de la migración, del tema de la gente, cómo vive en Lima, cómo vive en provincias. Entonces, Sí, de todas Arturo maneras. hoy trata este tema en sus pocas películas que tiene, no tiene muchas, pero es de los pioneros, como decimos. Más adelante, entrando ya a los 70 80 no podemos dejar pasar. Espérame. Espérate. Tengo dos. ¿Estás grabando, no, weón? Estoy grabando, claramente. El Zoom. Sí. Eh, solo para estar seguros. ¿A quién tienes? Este, un par de datos más antes de saltar de Armando Robles Godoy, porque sé que tenías algo súper importante que decir, te corté, perdóname. Pero es que Armando Robles Godoy hace la película Imposible Amor, que es la primera película grabada en digital en Perú. Entonces, aparte de eso, hace la película Espejismo, que fue una de las primeras, si no fue la primera, nominación al Globo de Oro, pues. O sea, Imagínate. no estamos hablando de cualquier tipo. Un estandarte del cine peruano, ¿no? Y algo que me pareció bastante interesante también es que Armando tiene una telenovela llamada Los Recién Llegados, telenovela de 100 capítulos prohibida por la dictadura militar. Mira tú. Entonces, eso calza bastante con lo que estábamos hablando la vez pasada acerca de las series en la televisión, ¿no? O sea, probablemente esta era una serie de calidad porque no tenía tantos capítulos y tenía algo como contado de manera concisa, pero me parece lo caso que la dictadura la haya prohibido porque, o sea, me resulta aún más interesante como fantasear acerca de qué trataba esta serie, ¿me entiendes? Igual. Y lo más loco es, o sea, el gobierno de Velasco Alvarado, si bien te daba estas facilidades y estas leyes para poder desarrollar bien la industria cinematográfica, había tanto nacionalismo en esa época, creo yo, que eran bastante restrictivos acerca del contenido que pasaban, ¿no? Sí, Es bien loco ponerse como en esa época. sí, totalmente. De hecho, o sea, todos sabemos quién fue Velasco y lo que hizo y todo el mundo tiene su juicio propio sobre lo malo o bueno. Eh, pero el tema es que hay estos temas, ¿no? De cómo es que, por un lado, apoyas la industria cinematográfica, al menos que llegue a la gente, y cuando digo la gente me refiero a todos, que es lo que quería Velasco, pero por otro lado restringes contenido, porque crees que no Claro, va de acuerdo a la política o a los temas, no sé, morales que quieres en tu gobierno, ¿me entiendes? Entonces, claro. es súper interesante saber qué grabó ahí Robles Godoy, qué nos quería mostrar y qué no se pudo mostrar en ese tiempo. Pero bueno, pasando un poco más, para ya no hablar mucho de los 70 y 80 que ya hemos tocado bastante. Bueno, pero te estás olvidando de dos películas favoritas que de hecho salieron en esa época que son, o sea, dos películas que nos gustan a ti y a mí.
Ah, Gregorio y Juliana. Justamente estaba llegando a ellos, alucino, porque quería ¿Sí? hablar, Ah, ya, métele, métele. quería hablar un poco de estandartes, o sea, de directores que fueron como los que, si ya yo que nací en el 94 y que ya he visto películas a partir del 2000 y algo, si puedo ver películas y con directores repetitivos que son los mismos de siempre y los que tienen como una gran espalda atrás porque han hecho varias películas y han sido éxitos muchos de ellos, es Pancho Lombardi y Augusto Tamayo. Ambos tipo, deben ser de los que han hecho más películas en el Perú de todas maneras. Pero paralelo a ellos, inició un grupo interesante, que es el grupo Chasqui, que es justamente los que hicieron esta película, estas dos películas que acabas de mostrar, Julián y Gregorio, que era un grupo de gente, de estudiantes experimentales, o sea, dijeron, oye, yo también quiero hacer cine, pero yo no soy Pancho Lombardi y yo no soy Augusto Tamayo, yo no tengo los recursos que quizás ellos sí tienen, no sé si porque tenían dinero por su familia o simplemente porque tuvieron los contactos o porque fueron los primeros en hacer cine, no importa, igual al final se hizo cine. El detalle es que ellos no lo tenían. El grupo Chasqui es un grupo de gente, estudiantes, que dijeron, oye, nosotros también queremos hacer cine, tenemos historias que contar. Y ahí es cuando salen estas producciones, que es Gregorio, que es Juliana, que son películas bastante fuertes para el tema, para esa época. Y que nos muestran una Y realidad que si tú lo ves ahora en 2020 dices, wow, eso era Lima. O sea, podrías preguntarle a tu papá o a tu abuelo y decirle, oye, pa, ¿te acuerdas cómo era el Lima en los 80? ¿Cómo era el Lima en los 90? Y es justamente lo que esas películas te muestran, la realidad cruda, cruda de Lima, que quizás las grandes producciones de, bueno, no tan grandes, pero grandes para en su momento, Lombardi, de Augusto Tamayo, no te muestran porque es otro cine. Es un cine, no sé si más de autor, pero sí un cine que tiene ahí un tema un cine que no tiene pelos en la lengua, güey. exacto, un cine más polite, es el cine de Lombardi, que de hecho es buenísimo, igual me encanta, igual de Tamayo, pero el grupo Chasqui es un poco más crudo con la realidad que tiene que mostrar, porque justamente sus integrantes han vivido esa realidad dura. Entonces, Gregorio y Juliana, obviamente, si no la han visto, pueden verla, están en internet, claramente, y Las dos están en Movistar Play. sí, están en Movistar Play también. Son películas muy buenas, hechas por estudiantes, piénsenla así. No para decir que son menos técnicas que las otras, pero sí tienen una historia distinta a la que te va a contar, por ejemplo, Lombardi en La ciudad de los perros, que justamente quisiera comenzar con esa película de él, que es un estandarte. Lombardi se ha apoyado bastante en las películas que ha hecho en escritores peruanos. Tenemos a Mario Vargas Llosa y tenemos a Jaime Bailey, y si no, me parece que también ha hecho una película con el tema de los gallinazos sin plumas de Ramón Ribeiro. Entonces, Lombardi ya entrando al tema Lombardi, es uno de los cineastas más grandes que tiene el Perú por el tema de las producciones y las películas que ha hecho y por la calidad de ellas. De hecho, tiene películas, no sé, imborrables en la memoria de cualquiera que la ve y no sabía que el cine peruano tenía este tipo de películas. Eh, yo para dar una película nada más o dos que es el cine Lombardi, que estás en los 80, estás en los 90, la primera es La ciudad de los perros, película encantadora, que de hecho me parece un peliculón y que no sé cómo en su momento no pudo llegar al Oscar, porque en verdad es una película que te muestra mucho, que te muestra tanto y es una historia tan bien contada, que no es de él, es de Mario Vargas Llosa, pero igual es impactante, tiene actuación. El hecho de saber adaptarla también es un gran mérito, ¿no? No, es un meritazo y eso me parece excelente. Y también, para mencionar otra, Tinta Roja, que es justo una película que mencionaste la vez pasada en el episodio anterior, de los 90 por ahí. Eh, película interesantísima, con una historia Tinta Roja es exactamente, o sea, se estrena en el 2000, ¿no? O sea, vendría a ser como justo el punto medio entre los 90 y la nueva generación. tal Pero cual. sí, o sea, así como Gregorio y Juliana contaban los chongos de esa época, que era más que todo la migración de la gente a Lima, todos los contratiempos, todos los problemas con los que se enfrentaban. Era una Lima mucho menos empática de la Lima que encontramos ahora, ¿no? Y era una Y tema Lombardi también. pobre. Ajá, Lombardi también lo hace con la película que mencionas, La ciudad de los perros. O sea, ¿quién no ha visto esa película o quién no ha leído el libro en el colegio, ¿no? No, o sea, para todo peruano creo que es vital. Parte de la educación que recibimos es siempre leer este libro. Entonces, Entonces,
Me parece muy importante y yo también me parece lo caso que no haya llegado, bueno, al Oscar. Pues. No, yo en verdad la veo ahora y digo, wow. O sea, chequea, no sé, chequea un par de películas nominadas en esos años, en el 85 que se estrena La Ciudad de los Perros, y dices, oye, ¿por qué La Ciudad de los Perros no podría estar en una de esas manchas? Es una... De hecho, la vez pasada me crucé con una noticia que me apenó bastante y es el personaje, el actor que hacía el personaje del jaguar, me parece que está un poco delicado de salud. Y Sí, me penó bastante porque, o sea, es un gran actor, lo hemos visto, me parece que ha salido hasta en videos de los cinéfilos, o por ahí lo vi en algún video, no sé si tan actual, pero, bueno, o sea, es un gran actor, ¿no? Y me dio bastante pena. Un abrazo para él. sí, de todas maneras, el jaguar es... El jaguar lo tenemos en la cabeza y el jaguar es su personaje de La Ciudad de los Perros. Entonces, nada, La Ciudad de los Perros es una película interesantísima. Tenemos también a La Boca del Lobo, película. De Lombardi también. Estamos hablando de Lombardi ahorita. Sí, el ciclo Lombardi o la época Lombardi de oro. La Boca del Lobo que te muestra una película del terrorismo en sí mismo, del tema del conflicto armado interno en Ayacucho, cómo es esa historia que parece hasta fábula o que parece leyenda, pero que pasó, de cómo es que mataron personas ahí, las escondieron sus cuerpos en Ajá. la tierra, con minas explotadas para hacer más huecos. Es toda una historia fuerte de contar y que retrata muy bien lo que se vivió en ese momento, ¿no? Para pasar un poco ya a adelantar un par de años, eh, podemos hablar de lo que es el cine ya de los 2000 al 2010, que no podemos, Claro. que ahí tienes también a Creo los que, un par de producciones. sí, creo que Lombardi igual llegó a gozar de esta ley que promovía la que mencionamos antes, el desarrollo y la construcción de buen cine, pero creo que en el 92 se suprime este incentivo y eso hace que, o sea, las personas que vivían del cine se vean muy afectadas, ¿me entiendes? Porque había mucha inversión. Hacer una película no es nada barato. De hecho, es algo que he debatido con bastante gente, ¿no? O sea, cuando me preguntan por qué, o sea, según la perspectiva de ellos, ¿no? ¿Por qué no hay tantas películas peruanas en Perú? O sea, porque hacer una película no es gratis, ¿no? Se necesita de bastante inversión y lamentablemente, así como se vivía en esa época que había mucha inversión y había poco retorno, creo que ahorita, si bien no es tan grave la situación, se ve un poquito de lo mismo. Para cerrar nomás ya y empezar a hablar ya del cine un poco más moderno, posmoderno, en el 95 se crea el CONACINE, pues. Y con el CONACINE sale una ley que posibilita el desarrollo y eso ya es como que un paliativo para toda esa época fea que se estaba viviendo de que no había inversión y que todo. Y salen personajes como Aldo Salvini, por ejemplo. Claro, Aldo Salvini con la película Bala Perdida, por ejemplo, que es que es ganadora del premio Conacine. De hecho, el Conacine es un incentivo que hasta ahora sigue y ha sido clave. Ajá. O sea, si el Conacine se le puede dar un rédito, y creo que es el principal rédito de haber existido y de seguir existiendo, es que el premio que brinda hace que cada año haya una película peruana al menos. O sea, si podemos gozar de una película peruana al año, y no te hablo de Con el ahora, CONACINE, ¿tú crees? es gracias al Conocine, porque daba el premio justamente y daba el dinero que necesitaban los directores que te presentaban el corto y te decían, esto puede ser un largometraje, si gano el concurso lo voy a lograr. Ajá. De hecho, o sea, al igual que el CONACINE, también tenemos DAFO y un montón de concursos y organizaciones que, o sea, si es que tú presentas un buen proyecto, te financian la película o la mayor parte del proyecto que tengas, ¿no? Pero, o sea, es así, en el cine, o sea, en el cine peruano, aunque no lo crean, hay mucha gente que está tratando de hacer cine y, o sea, ganar esos concursos tampoco es cualquier cosa, ¿no? Sí, ¿cuántos se presentan y Me solo... imagino que debe ser muy... Sí, se presentan mucho y el premio es para uno finalmente. Entonces, bueno, ya entrando, como decíamos, a la etapa moderna, postmoderna del cine, 2000, 2010, en esa época, yo creo que no vamos a lograr abarcar a todos los directores, pero voy a soltar un par de nombres en la cabeza que se me vienen. Está Fabricio Aguilar con Paloma y Papel, peliculón, también sobre el terrorismo. Genial película, ya contada desde la vida de un niño, casi, un niño que se mete a este tema casi obligado. Eh, Podemos hablar de Eduardo Mendoza de Chávez con Mañana te cuento, con El Evangelio de la Carne,
con Mañana te... Que ya es un ya es miembro de, o ya interactuó con la comunidad de cine que no es. Sí, 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 nos leyó algún post sobre el Ángel de la Carne que está ahora en YouTube gratis gracias a él y a la Soda Producciones, me parece. También podemos hablar, si vamos a hablar de este cine ya de los 2000, el cine a color, el cine medio de entretenimiento y de autor, creo que Javier Fuentes León también es un director que nos ha dado Justo eso te iba a decir, tío, con el elefante. El Elefante, con primero Contracorriente, peliculón peruano, ganó muchos premios afuera. Acá no se le dio el papel o el reconocimiento que debió, creo, porque yo recuerdo cuando salió esa película, fue más criticada que alabada y es un peliculón sobre un tema bien complicado en el Perú, que hasta ahora sigue Lo siendo. que pasa es que, Antes creo, y más o menos por la etapa de la historia del Perú en la que sale esa película, la gente no estaba tan abierta en cuanto a contenido cinematográfico. Ahora tú vas al cine y ves escenas fuertes así y la gente lo entiende, pero creo que en esa época no era no había tanta apertura de mente. Sí, puede ser que haya sido un poco más cerrada la época pasada, la época de los 2000, 2010. De hecho, el Perú está en este proceso todavía de tener sí, Sí, sí. una mente más abierta, una mente más crítica, y eso se refleja con muchas cosas, con el propio feminismo que está más protagonista en el 2020, 2019, y me parece excelente. Bueno, eso con Se respecto me sí. a ocurre, se me ocurre también Josué Méndez con la película que mencionaste en el podcast anterior de Días de Santiago. Josué Méndez también. Buena peli. Buena peli. Se me ocurre la película que es hecha por estos hermanos que hicieron El Mudo, también, película casi casi de autor. Eh, y bueno, eso, ahorita no recuerdo el nombre, creo que es Daniel y José, no recuerdo su apellido, pero son dos hermanos directores que hicieron una película bastante interesante, que también, como digo otra vez, logró reconocimiento afuera y no sé qué tanto acá, porque no fue muy vista en salas peruanas. Pero ya para cerrar un poco este tema de la cronología y les hemos dado un par de directores y nombres importantes que marcaron época, para cerrar ese tema solo hablar que como mencionamos, Pancho Lombardi es uno de los estandartes y ha hecho películas que son básicamente, muchas de ellas adaptaciones de libros como los de Vargas Llosa, adaptaciones de libros como los de Bailey, de No se lo digas a nadie, o Tinta Roja, y nos ha dado bastantes películas interesantes hasta el día de hoy. Pantaleones y las visitadoras también, por ejemplo. Sí, que de hecho mucha gente o sea, lo reconoce como el realizador peruano de mayor reconocimiento dentro y fuera del país, ¿no? Sí, es genial. Es genial lo que ha hecho Lombardi por el cine peruano y lo que ha ayudado a que nuevos directores puedan salir a la fecha de hoy. Y ya para pasar al segundo tema que teníamos en la pauta, es el tema de cómo es que podemos hablar ahora ya en el 2010 para arriba de lo que es marcar básicamente el cine peruano. Tenemos cine comercial, cine de entretenimiento, un cine divertido, un cine para todo público, y esto con cuidado, ¿no? Porque como mencionamos el episodio pasado, no es que haya películas que los directores no quieran que sea para todo público. Yo creo que todo director, como dije, quiere que la película llegue a todos. Pero hay cine comercial, y eso es obvio, que tiene un público dirigido y quiere lograr justamente una meta, que es que el público vea esas películas, que se divierta, que se entretenga, quizás no que reflexione mucho, pero no hay problema con eso, es justamente ese tipo de cine. Después está el cine de autor, que también lo llaman así, que es un cine más de historias propias, historias contadas con bastante peculiaridad. Y Un está cine más personal, o sea, en cuanto a la perspectiva del autor, ¿no? Te cuenta un rollo que, o sea, si bien de repente no es una historia suya, o sí lo es un poco más para pensar, como decías. Sí, quizás podríamos decirlo así. Igual es un cine para todos. Todo el mundo Es puede un tener, cine para todos, obvio. es un cine que todo el mundo puede tener acceso, pero que quizás no lo hacen porque no sé, hay muchos prejuicios alrededor de esto. Pero entonces, hablando ya del cine de entretenimiento, el cine de autor y el cine de historia del Perú que se sigue dando, creo que podemos marcar nuestra época en eso, ¿no? Por ejemplo, para dar ejemplos de qué es el cine comercial o qué películas de cine comercial han salido hasta ahora, no podemos olvidar a Sumare, no podemos olvidar, no sé, eh, Soltera Codiciada, todas estas películas A que los 40. a los 40.
Básicamente es las películas donde sale el staff o el elenco de Pataclown. Claro. Mayoría. Igual tengo un rollo ahí porque, por ejemplo, ¿no? Tenemos unas películas que entrarían dentro de esta categoría que tú dices de entretenimiento, que por ejemplo yo podría poner ahí como en el cine, y podría poner ahí a la última de Ladines de Papá YouTuber. Justo estaba viendo un video en una entrevista que le hizo Henry Spencer a Ladines, y él contaba, ¿no? O sea, la gente ya iba con bastante prejuicio a ver Papá YouTuber simplemente por el elenco de actores, o porque la película no se veía muy seria. Y él decía que eso le chocó bastante porque, o sea, él es reconocido por ser un director que sí hace buena chamba. A mí, como en el cine, o sea, si bien no me pareció una película, como tú dices, de autor o como para reflexionar y tal, me pareció una buena peli, o sea, graciosa, tenía un rollo que contar, lo contó bien, si bien era comedia, o sea, sí me pareció una buena comedia. Entonces él decía, ¿no? O sea, me parece demasiado extraño, este, cómo es el público, ¿no? O sea, a veces sí te acogen bien y a veces con la otra mano nomás. Sí, es cómo es el público y cómo reacciona a los prejuicios que tiene sobre el cine peruano. Es que también debemos decir, y no creo que debemos dejar pasar esto, que hay muchas películas que salieron en el 2000 a 2015, que son películas un poco burdas, que a mí sí no me han gustado del todo y creo que ha apoyado la idea de que el cine peruano es un cine, eh, no sé, llamarlo medio machista, medio de las bromas de Tenía, siempre, medio de los desnudos de siempre, de los chistes de siempre, porque son películas que han salido, que básicamente han sido impulsadas por actores de comedia que han decidido hacer su película. Tenemos al Chato Barraza que decidió hacer una película, tenemos en su momento a una No, película que... justo te iba a preguntar si te animabas a decir algún nombre de película. Sí, o sea, son películas que a mí me parecen malísimas y yo sé que ellos saben que son malas, pero supongo que dieron algún tipo de inversión en ese tema y algún rédito económico y decidieron hacerlas. o sea, yo no creo que ellos piensen que sean malas, sino yo creo que piensan de repente que o sea, el fin de la película es simplemente hacer cagar de risa a la gente, y tal vez, no lo sé, pero tal vez se equivocan al creer que tienen que hacer reír a la gente de la misma manera que lo hacen en los programas que ellos tienen, como por ejemplo el especial del humor o cosas así, man. Me parece que hay bastantes formas de hacer comedia, y el hecho de recurrir al machismo y a la discriminación y a todo ese tipo de cosas creo que no genera como buen contenido, creo yo. Y creo que ha generado los prejuicios que genera hasta ahora. La película Peloteros también me parece una película vacía que tenía a las modelos o las vedettes del momento y que justamente era el jale para que la gente vaya a verla y me parece malísima. La historia no tiene mucho que contar más que el afán de un par de personas por querer, un par de niños o jóvenes que jugaban fútbol y que querían salir de vírgenes. No más interesante que eso. Recuerdo Chicha tu madre también, que me pareció una propuesta interesante, pero cuando la vi dije, no me estás contando nada, nada, o si me lo estás contando, me lo estás contando tan mal que ya entendí qué va a pasar al final de la película. ¿Sabes qué? Hay algo que me parece importante. Importante mencionar. ¿Tú has visto alguna de la de Guerrero y la de Farfán? ¿Alguna He vez? visto la de Guerrero, he visto la de Guerrero. Es una... Ya, Ya, ¿qué onda yo con he eso? visto, yo he visto las dos. Ya. Y si bien, o sea, estas películas obviamente salen a raíz de que clasificamos al mundial, ¿no? Si hubiera salido una de estas películas en el 2006 o en el 2002, claramente nadie hubiera ido. Entonces, me parece bien el hecho de que utilicen estos momentos grandes para hacer cine, pero sí hay una gran diferencia. A mí me parece la película de Guerrero mucho más chévere que la de Farfán, por un simple motivo, y es porque la dirección y cómo contaron la historia fue mucho mejor. O sea, si es en la película de Farfán intentan abarcar toda la vida de Jefferson, desde que era chibolo hasta que vive en Rusia, creo. La de Guerrero no abarcaron tanto, simplemente se centraron en una vida de él, en una
página de su vida, que era cuando estaba en el cole y salió campeón con sus amigos, una cosa así. Porque, o sea, nosotros ya sabemos quién es Guerrero, man, no necesitamos que nos cuenten ese final que nosotros ya estamos viviendo hoy en día de esa etapa de su vida. Pero sí, sí fue, me pareció bastante chévere. Claro que tiene algunas falencias, no voy a decir que es un peliculón ni nada de eso, pero me pareció chévere el concepto de película biográfica, según yo. Creo que no tiene que abarcar toda la vida de la persona de la que se está hablando, sino de un capítulo clave de su vida, ¿no? Y creo que lo hicieron muy bien. Y es una película que la criticaron bastante, de repente por un par de actuaciones por ahí, pero a mí me pareció fresh. Yo creo que con respecto a este tipo de películas que salen por coyuntura del momento, de gente que sabes que va a ir a ver, que va a ir a verla porque justamente clasificamos al Mundial, eh, no son del todo, yo creo que más bien deberían salir y que salgan hace bien, porque da pantalla a que el cine peruano siga saliendo, da pantalla a que nuevos actores sigan saliendo, da pantalla a que se muestre un poco no sé, más fotos al álbum y más fotos bien hechas, porque finalmente la producción, la dirección de esa película no es mala. Yo he visto la de Guerrero y me parece que es bastante bien hecha técnicamente, o sea, no es una película con cámara en mano, con poca producción, no, hay dinero atrás No es cualquier cosa. no es cualquier cosa, entonces es una buena Y es película. porque hay inversión ahí, o sea, o Sí, sea, ahí Paolo obviamente ha metido la cuchara, no pero solo Paolo, de sino eso es. que le invierte, que tipo le paga a él por imagen. Entonces, Claro, nada. claro, los auspiciadores de Paolo. Sí, entonces eso con respecto a las películas de entretenimiento, ¿no? Tenemos a Sumare también, que yo creo que ha sido un boom y ha sido un boom para bien. Yo le quiero encontrar el lado bueno de esto, porque más allá de que la primera película es divertida, y quizás la segunda no tanto, y la tercera ya se pasó de revoluciones con el tema de otra vez hablar de los mismos chistes, de las mismas cosas, ha dado pantalla al cine peruano. Y esta pantalla es importantísima porque, como dijimos la vez pasada, en el episodio pasado, y lo repetimos ahora, por cada 4 películas o 5 películas que sean de esas y que sea caja, va a salir una que tenga una historia interesante que contar, una reflexión a la que te va a invitar y un cine de autor que va a necesitar justamente el dinero hecho por otras películas de entretenimiento comerciales para que estas películas salgan y que te van a abrir los ojos, te van a dejar anonadado, te van a decir, wow, esto es el cine que a veces veo en producciones hollywoodenses o en cine europeo y que puedo ver en Perú, que puedo ver aquí. Por ejemplo, El elefante desaparecido es una muestra de que se puede hacer un cine interesante, un cine medio experimental, pero un cine que te desafía un poquito a pensar más, a tener finales abiertos, a tener actuaciones que no esperas de actores que no esperas. Eso como un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tipo, Si te pregunto, última película peruana que te ha gustado a ese nivel, o sea, que la describirías así como la has descrito, ¿no? Como la contraposición de una película de entretenimiento. o comercial. Yo creería que Magallanes debe ser la última película peruana que he visto, que me dejó con una buena sensación de que se puede hacer producciones interesantísimas y que te pueda dar actuaciones que no encontrarías en una película tan simple como con guiones tan simples. Y como Yo, o cine, sea, por Por mi mi, lado, creo que Retablo. Me acuerdo que fui a verla con un amigo. Yo le mando un gran abrazo porque nos ha estado aconsejando bastante para el podcast acerca de audio y esas huevadas que nosotros no manejamos. Y me acuerdo que cuando salí de la sala de cine te hablé por WhatsApp, fuiste la primera persona que busqué y le dije, oye, man, todavía estamos vivos acá en Perú, todavía se pueden hacer huevadas chéveres. o sea, que salgas de la sala de otra buena cine película. Y te quedes con esa sensación. De hecho, nosotros, o sea, con mi pata con el que fuimos al cine, a ver Retablo, nosotros vivimos cerca del cine, entonces la caminata del cine a nuestras casas, hablando de la película, fue bien heavy, o sea, la película te trae una propuesta que es bien chévere y bien fuerte y que creo que nadie debería perderse. Si es que no la han visto, es así, no sé dónde la podrían encontrar, probablemente en algún torrent, pero creo que es un must. Sí, sí, escuché que Retablo es un más. Tengo en deuda todavía verlo, no me doy el tiempo. Pero y eso no es muy lejano, es del año pasado, del anteaño. Magallanes sí, también. 2018, 19. Magallanes también, es 2017, 2018.
El elefante desaparecido es 2014, me parece. El Evangelio de la Carne es una película que a mí siempre me deja impactado cada vez que la veo y es 2013. En El elefante desaparecido sale Lucho Cáceres, que creo que tú dices que es como el Robert Downey Jr. de... Sí, ese ¿Es chiste él o es lo otro? saqué de los cinéfilos, pero porque creo que Luis Ah, Cáceres debe ser uno de los mejores actores que tiene el Perú de todas maneras. O sea, la versatilidad que sí. tiene es alucinante. No, Y es abogado como tú, weón. sí, no ejerce y todo, pero sí, es un actor, la verdad es que interesantísimo. He escuchado entrevistas de él y es un crack. Es un crack. Es un crack en lo que hace porque tiene harto talento. Y bueno, Sí. eso sobre el cine de autor, ¿no? Creo que podríamos recomendar, al menos yo, si es que también tienes quizás el prejuicio de, oh, estoy cansado de ver estas películas que siempre me mostraban el machismo de siempre, la sociedad que tenemos o que teníamos en el país, que tenemos hasta ahora, ¿no? El tema tan arraigado de este machismo, de estos insultos, de estos chistes fáciles. Yo recomendaría ver El Evangelio de la Carne, recomendaría ver El elefante desaparecido, Magallanes. Que, Escúchame, y ese anuncio del Evangelio, o sea, ahorita nosotros estamos grabando esto un domingo y la Soga Producciones, como ya lo hemos publicado en la cuenta de Instagram, ha soltado la película del Evangelio de la Carne para que en teoría la pudiéramos ver hasta hoy día domingo, que estamos filmando esto. pero me estabas contando que creo que ya la extendieron hasta el miércoles, entonces la Sí, gente todavía tiene la este oportunidad podcast de sale, verla. sale mañana lunes, creemos, y va a estar hasta el miércoles. Así que para los que van a escuchar este podcast lunes, martes o el propio miércoles, sepan que hasta el Pueden verla. miércoles van a poder verla. Miércoles 3 de junio. Así que vayan a verla, está en YouTube, el link está en la Soda Producciones, también lo tenemos en nuestra cuenta de Instagram. Es un peliculón, creo que es una de las mejores películas que ha hecho el cine peruano, en el cine postmoderno peruano, si quieres llamarlo así. La producción de esta película es alucinante, o sea, con decirlo nada más que hay una procesión del Señor de Milagros donde la película es como parte de, eso ya te debe decir mucho. Abarca mucho la película, ¿no? Sí, Abarca desde es barras de equipos de fútbol, la pasión. desde racismo, desde el cristianismo, temas religiosos. Es bien, bien densita la película, muy buena. A mí me Es muy parece muy buena. buena, abarca muchos temas, ese tipo de películas que podríamos decir que es como Amores Perros, quizás la versión de Amores Perros peruana, porque son temas, son varios protagonistas. Claro, claro, claro. Por lo que dices de que se entrelazan todas las historias de la nada. Es un guionzazo, es un guionzazo. Sí, mano, creo que le metiste una buena comparación. Sí, O sea, la película, en cuestiones de la trama y del guión, que son como tres historias puntuales que en algún momento se entrelazan y las tres tienen un chongo paja. sí, bien Sí, o sea, y se conecta bastante con Amores Perros de Alejandro brutal. González Iñárritu. De Iñárritu, claro. De hecho, o sea, yo estaba escuchando un par de entrevistas de gente que actuó, el propio director, y decían, sí, mira, tienes a Shortcuts también, una película de los 90. Yo la podría comparar un poco, no tanto tampoco, pero por ejemplo con Magnolia de Paul Thomas Anderson, que también son varias historias que se juntan. Y es que ese tipo de películas son complejas y esperar verla, ese tipo de película de varias historias que se van a juntar en algún momento en cine peruano es alucinante. No creo que se haya hecho otra película de cine peruano que haya tenido un tan buen guión como para que te cuente varias historias a la vez con sus propios chongos y que finalmente te conecten y te conecten a ti. Te hagan partícipe de cada uno de esos problemas y con tan buena técnica cinematográfica, la dirección, las cámaras. Mira, para darles solo un ejemplo de lo genial que es esa película, el intro de esa película está en un post, el último post tipo de cine que no es, reciente nada más, de 1 minuto y medio o 1 minuto 40, que lo estuve viendo porque estuve ahí editando el tema. Y yo creo que ese tipo de intro en una película peruana no lo he visto antes. O sea, yo no he visto, yo podría decir que ese intro, si me ponen otros actores americanos y me pones como que es el intro, no sé, de una película policial, gringa, no sé, donde la protagoniza Brad Pitt, no sé, Matt Damon y DiCaprio, yo te la compro, porque está tan bien hecha ese recorrido, esa trama, ¿Sabes qué otra producción tenía ese tipo de escenas? Que también era muy buena y que estoy ¿peruana? seguro que tú lo has visto. La Gran Sangre. La Gran Sangre.
un poco, no tan buena técnicamente, pero sí, yo sentía que la Gran Sangre Claro. se lanzaba sin importar cómo iba a caer. O sea, ellos decían, yo puedo hacer esto y a mi forma. O sea, guardando comparaciones, ¿no? Pero esa primera escena de los primeros minutos de la película, ahorita que los he escrito, de la nada se me vino a la cabeza como algún capítulo de La Gran Sangre en el que tienen alguna escena parecida. Sí, no, yo Y, creo que la y Gran el Sangre tema de los policiales creo que tú lo compartes tanto como yo, es un cine que es bien paja. es un cine bravazo. De hecho, una de mis películas preferidas, argentinas, El secreto de sus ojos, es también un tema policial y que abarca otros temas. Ese también es un peliculón. Y creo Puta, que el secreto de sus ojos. sí, es para, Ya es otro podcast, es un podcast completamente distinto. sí, es hablar de cine argentino, que podríamos hacerlo también. Entonces, nada, ya para cerrar un poco el tema de lo que estábamos hablando, el cine entretenimiento, el cine de autor, el cine de historia del Perú, para no dejar de hablar del cine de historia del Perú, que todavía se sigue haciendo y me parece excelente, porque ya hablamos del cine comercial, hablamos a su madre, hablamos de lo que significa este cine y de la importancia que tiene este cine para que el cine de autor pueda salir y pueda tener dinero, básicamente, para que se haga. Ya hablamos del cine de autor, hemos dado un par de nombres, un par de títulos de películas de cine de autor interesantísimas. Hables un poco del cine de historia del Perú que aún se sigue sacando. La hora final, Caiga quien caiga. Hace poco una película más que creo que es de La Casa La Rosada, me de, parece. Eh, la de Montesinos también, esa es o Caiga sea, quien no me gustó, esa es que no me gustó mucho, pero o sea, va de la mano de lo que dice, que trata de contar hechos históricos sí, es del Perú. el tercer tema, digamos, del cine peruano actualmente. O sea, son tres temas. Tienes el comercial, tienes el de autor y tienes el de historia del Perú que se sigue sacando. Tratan de mostrar los hitos más importantes en el Perú a través de películas. Y Ajá. eso es lo que está haciendo Caiga quien caiga, La hora final, y todas estas películas que se siguen hablando un poco de la historia del Perú y de los hitos históricos que hemos pasado, ¿no? Eso sería un poco lo que tendríamos que hablar en este primer episodio de cine peruano. Pero Escúchame, nos quedamos recontra cortos, huevón, nos quedamos cortos porque porque hay muchos más temas. Sí, es más, yo tenía acá apuntado un temita más que te quería sacar que era, ¿se puede o no se puede vivir del cine en el Perú? Que más o menos quería contarte, o sea, hablar de los directores que hemos mencionado ahora último, o sea, ¿en qué están, no? O sea, ¿en qué está Lombardi? ¿En qué está Josué Méndez? ¿En qué está Bruno Ascenso? ¿En qué está Ladines? ¿De qué viven? Entonces, me parecía como bien interesante plantearte y ponernos a imaginarnos, o sea, ¿qué cosas hacen si es que, o sea, si es que el cine bueno como el cine que ellos hacen no sale siempre? O sea, ¿en qué proyectos están metidos? O si es que, de hecho, se puede vivir solamente de cine en el Perú, ¿no? Me parece una pregunta bien interesante de plantear que creo que ya la estaríamos dejando para un episodio, para un segundo episodio del cine peruano nada más. Sí, yo, solo para responder un poquito rápido, y habiendo escuchado un par de entrevistas de esos directores, y lo que te cuentan de lo difícil que es hacer cine en el Perú. O sea, obviamente esa gente ahorita debe estar haciendo comerciales, debe estar sí, dirigiendo hotel, Aladines dijo que es este director publicitario, ¿no? claro, o tele, también haciendo tele. Eh, yo creo que esa gente no, los admiro porque no van a renunciar a su sueño, ellos van a querer seguir haciendo cine y están buscando plata nada más, están tratando de juntarla o de buscar inversionistas para seguir haciendo cine peruano. Y Sí, de hecho, es eso otro tema, ¿no? O sea, justo la vez pasada estaba hablando con un amigo acerca de todo el product placement que de repente vemos en producciones peruanas. Y es porque de repente uno quiere sacar a veces un buen producto, perdón, pero no tienes plata. Entonces la única forma de conseguir plata es mediante las marcas. Y las marcas obviamente te van a pedir estar presente de alguna u otra manera en la película, ¿no? sí, Entonces, ahí hay un gran debate que también me gustaría tocar. sí, que creo que vamos a dejarlo para el otro podcast, el tema de por qué product placement. O sea, yo creo que ahí no sé si podría compartir la culpa y yo no creo que sea culpa de los directores tanto. O sea, ellos tienen que aceptar y si les toca, pero también de la forma en que las empresas privadas ven la inversión en el cine, porque no pasa en otros países. Y te estoy hablando de Argentina, Colombia y Chile, para no dar un ejemplo tan alejado, ¿no? A ellos no les Claro. exigen Claro. ahora mismo el product placement, pero es que su cine está un poco más avanzado y no se los Es exigen que, de hecho, nosotros. no se los exigen al nivel que a nosotros nos los Exacto, al exigen, que es nivel de una manera grosera. grosera, exacto. Entonces, eso es un tema bastante interesante, por ahí que podríamos hacer comparaciones con películas que están saliendo en Argentina, que están saliendo en Colombia, que están saliendo en Chile, que
a diferencia de nuestras películas, también al mismo año de estreno, tienen un product placement más grosero, y que sería interesante aterrizar con un par de ideas de por qué finalmente se hace eso, se está haciendo eso, ¿no? Yo creo que hasta aquí con el segundo episodio del podcast de Cine Peruano, primera parte, pongámoslo así. Nada, todos como saben nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. Estamos ahí, en Facebook también estamos para tratar de reportar un poco las noticias de ambas redes sociales, así que nada. Sí. Es chévere, o sea, el beneficio de la página de Instagram no es solo que se enteran de cada vez que subimos un nuevo episodio del podcast, sino que por ahí también recomendamos películas que hay en Netflix, que hay en Amazon Prime, que hay en HBO, o películas que como decía Elías, no son de repente, son películas de autor, de culto, que no son tan accesibles en streaming, pero que, o sea, nosotros igual se las recomendamos, y si es que la necesitan, como dijimos en el podcast anterior, ¿no? O sea, simplemente un mensaje. Nico Elías me preguntaba si tenían esta peli, y con todo gusto, si es que la tenemos, se la compartimos. Totalmente. Esto es Cine que no ves, episodio 2, Cine Peruano, primera parte. Chau. Chau, pues.